La Dama de Blanco. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques espesos, una historia que todos conocían pero pocos se atrevían a contar. Se trataba de la leyenda de la Dama de Blanco, una figura misteriosa que vagaba por los caminos solitarios y los bordes del río durante las noches más oscuras. Todo comenzó muchos años atrás, cuando en ese mismo pueblo vivía una joven llamada Isabel. Isabel era conocida por su belleza, pero también por su bondad y dulzura. Se decía que su sonrisa podía iluminar hasta los días más nublados, y su risa era contagiosa. Estaba comprometida con un joven llamado Alejandro, un muchacho trabajador y noble que amaba a Isabel más que a nada en el mundo. Los dos estaban muy enamorados y todos en el pueblo esperaban ansiosos su boda. Sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa cruel. Unos días antes de la boda, Alejandro tuvo que ir a un pueblo vecino para cerrar unos negocios importantes. Prometió volver antes de la boda, pero el tiempo pasó y no regresó. Isabel lo esperaba cada día, asomada en la ventana de su casa, vestida ya con su traje de novia, con la esperanza de ver a lo lejos a su amado cabalgando de vuelta. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses, pero no hubo rastro de Alejandro. Isabel, consumida por la tristeza, comenzó a pasear todas las noches cerca del río, siempre vestida con su vestido blanco de novia, como si aún esperara encontrarse con él. Su mirada, antes llena de vida, se había apagado, y su belleza se había transformado en una sombra de lo que alguna vez fue. Sus amigos y familiares intentaron consolarla, pero era inútil. El amor que Isabel sentía por Alejandro era tan fuerte que no podía aceptar que él no regresaría. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza y la luna apenas iluminaba el camino, Isabel se dirigió al río, como lo hacía todas las noches. Pero esta vez fue diferente. Esa noche, Isabel no regresó. Algunos decían que la habían visto caminar hacia las aguas del río y desaparecer en la oscuridad. Otros afirmaban haber oído su voz llamando a Alejandro, pero cuando fueron a buscarla, no encontraron rastro alguno. Con el tiempo, la historia de Isabel se convirtió en leyenda. La gente del pueblo comenzó a hablar de una misteriosa figura femenina, vestida completamente de blanco, que aparecía junto al río en las noches más frías. Decían que era el espíritu de Isabel, quien seguía buscando a su amado, incapaz de descansar en paz. Los más valientes que se aventuraban a caminar cerca del río por la noche aseguraban haberla visto de lejos, flotando sobre las aguas, con su vestido blanco ondeando al viento. Los años pasaron, y la leyenda de la Dama de Blanco se esparció por otros pueblos. Se contaban historias de viajeros que, al cruzar por los caminos cercanos al río, se encontraban con una mujer hermosa que les pedía ayuda. Decía estar buscando a su prometido y rogaba por su compañía. Pero quienes aceptaban ayudarla pronto descubrían que no era una mujer ordinaria. Los que tenían la mala suerte de seguirla terminaban desapareciendo, tal como había desaparecido Isabel aquella fatídica noche. Se decía que la Dama de Blanco no era peligrosa para aquellos que la respetaban. Sin embargo, si alguien se burlaba de ella o trataba de aprovecharse de su fragilidad, sufría terribles consecuencias. Un hombre, que se creía muy valiente y no creía en fantasmas, decidió desafiar la leyenda. Una noche, mientras caminaba por el bosque, vio a una mujer vestida de blanco junto al río. Ella le pidió ayuda, diciendo que estaba perdida y buscando a su prometido. El hombre, creyendo que todo era una farsa, se burló de ella y dijo que la acompañaría solo si recibía algo a cambio. Esa misma noche, el hombre desapareció. Al día siguiente, sus amigos lo buscaron por todo el pueblo, pero no encontraron ni una pista de su paradero. Solo su caballo fue hallado cerca del río, sin señales de lucha. Desde ese momento, nadie más osó faltarle el respeto a la Dama de Blanco. Los ancianos del pueblo siempre advertían a los jóvenes que no salieran de noche, especialmente cerca del río. Si ves a una mujer vestida de blanco, decían, no la sigas, no la mires a los ojos, y sobre todo, no hables con ella. Algunos decían que la Dama de Blanco no era más que una leyenda, una historia para asustar a los niños y mantenerlos alejados del peligro del río. Pero otros sabían que había algo de verdad en esa historia. Los susurros en el viento, las sombras en el agua,
y las desapariciones inexplicables eran prueba suficiente para ellos. Un día, un joven forastero llamado Daniel llegó al pueblo. Había oído hablar de la leyenda, pero no le daba importancia. Era un hombre curioso y no creía en fantasmas ni espíritus. Decidió pasar la noche junto al río, esperando encontrar alguna explicación lógica para los rumores que había escuchado. Se preparó con una linterna y una manta, y se acomodó cerca de las aguas. Las horas pasaron sin que ocurriera nada inusual. Daniel casi se estaba quedando dormido cuando, de repente, vio una figura moviéndose entre los árboles. Era una mujer, vestida de blanco, tal como la leyenda lo describía. Caminaba lentamente, como flotando, y su cabello largo y negro caía sobre sus hombros. Daniel, sin sentir miedo, se levantó y decidió seguirla a una distancia prudente. Quería saber si era real o solo una ilusión. La mujer se detuvo al borde del río y giró su rostro hacia él. Su mirada era triste, pero sus ojos brillaban con una intensidad que lo paralizó. Sin decir una palabra, levantó una mano y señaló hacia el agua. Daniel no entendía lo que quería, pero sintió un extraño impulso de acercarse más. Cuando estaba a pocos pasos de ella, escuchó un susurro en el viento, como una advertencia, y en ese momento lo comprendió. La dama de blanco no buscaba ayuda. Buscaba compañía en su soledad eterna. Daniel, lleno de terror, dio un paso atrás. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse en la neblina, y antes de que pudiera moverse, desapareció por completo. Esa noche, Daniel huyó del pueblo y jamás regresó. Contó su historia a otros viajeros, advirtiendo sobre los peligros de seguir a la dama de blanco. Desde entonces, la leyenda continúa viva, recordada por todos aquellos que viven cerca del río. La dama de blanco sigue vagando por las noches, buscando sin descanso a su amado, y esperando a aquellos que sean lo suficientemente valientes o insensatos para seguirla. Fin. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta pronto.